buenos días para todos ustedes. Vamos a compartir la reflexión que hemos adelantado durante estas 4 décadas en torno a la pregunta: ¿a qué deberían ir niños y niñas a la escuela? ¿Qué tanto la escuela está incidiendo en nuestras maneras de representar el mundo? ¿Qué tanto se están consolidando los procesos para pensar, para comunicarnos con las demás personas y para convivir? Colombia tiene un sistema que es probablemente uno de los sistemas más consolidados de toda América Latina para evaluar el sistema educativo. Porque tenemos evaluaciones en tercero, en quinto, en noveno, en 11. Tenemos ahora evaluaciones Saber Pro. Eso nos permite en buena parte contestar esta pregunta. Van avanzando de manera muy significativa los niveles de lectura. Como tenemos resultados en tercero, en quinto, en noveno, en 11, en Saber Pro, uno en general hoy podría contestar. Yo, por ejemplo, he hecho estudios en universidades, cómo ingresan a nivel de lectura, según las pruebas Saber 11, y cómo egresan de la universidad, según las pruebas Saber Pro. Y uno puede ver si en realidad se están o no consolidando. Esa es la pregunta que vamos a tratar de darle un poco de vueltas. Y lo que uno encuentra es que hay muchísimos problemas, pero muchísimos. Cuando aplicamos pruebas, que esas son mucho más claras, que son las pruebas PISA, que diferencian 6 niveles de lectura. El nivel quinto es la lectura crítica y el nivel sexto es la lectura de experto. Ya encontramos un primer problema muy serio. Y es que a esos niveles, al 5 y al sexto, está llegando un porcentaje bajísimo de la población. O sea, en Colombia, según la última prueba, que es la del 2018, hay otra, pero no han salido los resultados en el 2021, pero según la última prueba del 2018, menos de 1 de cada 100 alcanza estos niveles. ¿Y qué es la lectura crítica? Es que un joven, estas pruebas se aplican a los 15 años. Son muchachos que están en el grado 9. Tienen una enorme ventaja, y es que se vienen aplicando desde el año 2000. Entonces se puede hacer una serie de qué pasó 2000, 2003, 2006, 2009. En cada 3 años se enfatiza un área. A veces se enfatiza matemáticas, a veces lectura y a veces ciencia. La próxima, la del 2024, va a enfatizar competencias ciudadanas. También ellos están en la pregunta de qué está pasando a nivel de convivencia, qué tanto impacto está generando la escuela. Pero menos de 1 es muy preocupante. La lectura crítica es que yo pueda, por ejemplo, en un tema como el actual, que es bien complejo, unas elecciones políticas, poder leer una interpretación, poder leer otra interpretación distinta, poder usar una fuente y usar una fuente contraria. ¿Cuánta gente puede hacer eso? Muy poquito. Vean, menos de 1 de cada 100.
poder distanciarme de lo que dice el texto, encontrarle debilidades a un escrito, concluir que esta idea que él planteó no la sustentó, encontrar una contradicción entre lo que dice en un momento y lo que dice en otro momento. Estas pruebas se hacen con textos muy sencillos. No le ponen a los estudiantes un libro, les ponen, en general, son 2 párrafos. Por lo tanto, está totalmente condensado ahí las ideas. Pero la parte que es tal vez más grave es esta otra. ¿Cuántos estudiantes que tuvieron más o menos unos 80 maestros que llegaron y que están estudiando en el grado 9, que han aprobado todos los años anteriores, no pueden entender una sola idea de un texto? Es como si no hubieran ido al colegio. Ya llevan 10 años en el colegio, pero todavía si uno les pone un párrafo, no pueden decir cuál es el tema del párrafo. La mitad. Estos jóvenes leen como si tuvieran 7 años. Están en un nivel de lectura fragmentaria. Esa es la lectura que se debe tener más o menos en primer grado. Pero estos muchachos están en 9. Ya han visto aritmética, historia, geografía, gramática, y no pueden decir cuál es el tema de un párrafo. No pueden parafrasear. Se frenaron sus procesos lectores en el primer grado, se frenaron por completo, la mitad. Entonces, el impacto que genera la escuela es muchísimo menor del que uno en general debería esperar. Si uno mira, no lo hice, pero si uno mira, por ejemplo, matemáticas, es bastante más grave. Si uso la misma prueba, pero en matemáticas, uno encuentra que 2 de cada 3, o sea, el 66% de los estudiantes del grado 9 en matemáticas no ha entendido nada. Hubiera podido no ir a la escuela. Ahí la situación es bastante más grave. Entre otras, porque un problema gravísimo de la matemática, y eso sería válido para cualquier área, es que si yo no sé leer, si yo no entiendo lo que dice una pregunta, pues yo no puedo resolver un problema matemático. O sea, dicho de otra manera, detrás del problema de matemáticas hay 2 problemas distintos. Uno el de la lectura y otro el del pensamiento. En las pruebas PISA, yo las he revisado con mucho cuidado, no le preguntan nada que tenga usted que tener un dominio de los algoritmos. No le preguntan que cuál es la raíz cuadrada, cúbica, el logaritmo, el área, no, nada. Las preguntas son lindísimas. Son preguntas de pensamiento matemático. Entonces le dicen, por ejemplo, hay una persona que está ubicada aquí y va a ir hasta acá. ¿Cuál es la mejor ruta? No hay que saber algoritmos para dar la respuesta. Ningún algoritmo. O le preguntan, estas 4 personas compraron pilas, pero a esta primera persona le costó tanto y duraron tanto. A esta otra persona le costaron tanto y duró tanto. A esta otra
y le preguntan, ¿a cuál le fue mejor? Ahí hay que dominar suma, realmente suma y división. Nunca se pide un algoritmo más allá de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Nunca, nunca. Pero sí hay que hacer un ejercicio de pensamiento matemático. Ahí, como les digo, es más grave y lo de lectura es gravísimo. Pero tenemos muchísimas más pruebas. Tenemos, por ejemplo, las pruebas colombianas, que son muy buenas, que son las pruebas saber muy buenas, muy trabajadas, se han revisado muchísimo, es un equipo muy grande, están concentradas en cosas muy importantes como leer, como argumentar, como deducir. Y ahí, si uno revisa argumentación, encuentra que entre el 2 y el 4% de los estudiantes tienen un buen nivel de argumentación. Y la argumentación es fundamental a lo largo de la vida, Somos seres de dar y de pedir razones. Si una hija le dice al padre, papi, ¿me dejas ir a la fiesta? Y supongamos el papá le dice que no, inmediatamente la hija le dice, dame un argumento. Solo que lo dice más breve. ¿Por qué? Pero es, dame un argumento. Y cualquier argumento que le dé el papá, cualquiera, ella intentará un contraargumento, cualquiera. Si el papá le dice, mira hija, es que estoy muy preocupado, Bogotá es muy insegura, realmente me genera miedo que tú te vayas a venir y llegues a la casa a la 1 de la mañana, en realidad me asusta. Ella le da un contraargumento. Por ejemplo, le dice, papi, no te preocupes, yo me quedo en la fiesta. Es un buen contraargumento, es muy bueno. Pero el papá dice, no, eso sí no. Vienen otras reflexiones del padre de familia, pero es en el fondo. Él da un argumento, ella da un contraargumento. Así es la vida. Somos seres, así hablamos con las personas. Damos razones y nos dan otras razones. Entonces, que no aprendan a leer, que no puedan leer fuentes distintas. En las redes está pasando algo que es gravísimo, pero gravísimo. Uno entra a la red, dice quién lo puede seguir, bloquea a quien no quiere uno que lo siga, y entonces se conforma un enjambre cerrado. Y otros tienen otras personas que lo siguen y ven otras noticias. Entonces se conforma otro enjambre. Y unos vemos unas cosas y otros ven otras cosas. Esto en política va a ser cada vez más complejo, porque entonces se fractura la sociedad. Es lo que dicen, se polariza. Pero claro, si yo veo unas ideas, unos textos, unos trinos, y el otro ve otras ideas, otros textos y otros trinos, nos armamos dos representaciones distintas de la realidad. ¿Qué es lo más grave de eso? Que desaparece el otro. Que yo empiezo a confundir que lo que yo veo es lo real. Y no, lo que yo veo es una parte de lo real. Y él, el otro, cree que lo que él ve es lo real. Esto va a ser peligrosísimo para la sociedad si no se encuentran algunos mecanismos que permitan
resolver el problema y el único mecanismo que conocemos es la educación. El único, no existe. Y hacia allá estaremos marchando. Cuando se estudia el tema, ya no cognitivo, ya no de la lectura ni de la argumentación, sino hay pruebas mundiales, así como está PISA, hay otras pruebas casi a la misma edad, a los 14 años, grado octavo, en el mundo, que les hacen preguntas de lo que se llama mundialmente competencias ciudadanas. Una de las preguntas que yo he chequeado es esta. Le preguntan de todas las personas que usted conoce, ¿en cuántas confía? Yo les pido que se hagan la pregunta. De 100 personas que conozcan, ¿en cuántas confían? Cuando le hacen esa pregunta en China, a los jóvenes de China, a los 14 años, ellos dicen que en 70, que de cada 100 en 70. Cuando van al norte de Europa, Suecia, Dinamarca, Noruega, lo que se llaman los países escandinavos, los países nórdicos, ellos dan una respuesta muy parecida, entre 68 y 72. Pero cuando nos preguntan en Colombia, nuestros jóvenes, ellos dicen que en 4 de cada 100. Más o menos, papá, mamá, un amigo, el profe, más o menos. Todos los estudios que están saliendo ahora sobre juventud, por ejemplo, la Universidad de Rosario lleva 5, muestra que los jóvenes hoy no confían prácticamente en nadie, solo confían en sus profesores. Eso es lo que muestran los últimos estudios. Desconfían por completo de la clase política, del Congreso, de presidencia, solo confían en profesores de universidades públicas, en profesores de universidades privadas, porque son estudios que se hacen de 18 a 24 años. Un poco en la iglesia y pare de contar. O sea, en general, el nivel de desconfianza es muy alto. Pero el dato en Colombia es dramático. ¿Qué quiere decir que uno solo confía en 4 de cada 100? Que en ese país no hay tejido social. Si las personas que están a mi lado, yo no confío. Si yo no confío en los vecinos con los que vivo, si yo no confío en las personas con las que trabajo, no puede haber trabajo en equipo. No puede haber proyecto de país. Esa sociedad no tiene futuro. No es posible, no es posible. En esa sociedad se quebró el tejido social, se rompió el tejido social, lo destruyó la desconfianza. ¿Y eso por qué pasa? Fundamentalmente por haber tenido una guerra tan prolongada. Tiene unas consecuencias, es lógico. Uno en una guerra, pues desconfía de las personas que están relativamente cerca. Pero esto es de lo más grave que ha pasado en Colombia, que se destruyó el tejido social, que desapareció la confianza, porque la consecuencia de esto es que no se puede trabajar en equipo. Cuando yo era estudiante universitario, hace mucho tiempo, escuché una conferencia de un matemático japonés famosísimo, hasta hace unos 20 años.
un profesor muy famoso de cálculo, que escribió un texto de cálculo muy famoso, Takeuchi. Y le escuché una conferencia que decía lo siguiente: un matemático colombiano es mejor que un matemático japonés. Cuando él dijo eso, era en el Auditorio León de Grave de la Universidad Nacional, todos nos sonreímos porque nos parece que no es así, porque suponemos que son mejores los matemáticos japoneses. Pero él decía, pero un segundo, pero 3 matemáticos colombianos no tienen nada que hacer al lado de 3 matemáticos japoneses. Y tenía toda la razón. No sabemos trabajar en equipo. Y yo podría agregar 5 matemáticos colombianos, terminamos en rumbo o en pelea, porque somos muy buenos para la rumba, la alegría, el entusiasmo, o para la pelea, digámoslo. Rápidamente un conflicto evoluciona en una pelea. Y hacia allá vamos en esta reflexión. Nosotros hicimos unos estudios antes de crear el Merani parecidos a estos. El estudio que nosotros hicimos fue cómo iban los niños antes de entrar al colegio desde el punto de vista cognitivo. ¿Y qué encontramos? Que iban muy bien. Que el problema no era en Colombia hasta los 5 años, que el problema era después lo que hacía el sistema educativo. Porque cuando hicimos el mismo estudio a los 11 años, sí encontramos que se frenaba el pensamiento. Y cuando lo hicimos a los 18, se había totalmente estancado el desarrollo del pensamiento. Ese es el origen del Instituto Alberto Merani. En esa época, hace 42 años, hicimos ese estudio. Duramos de 1980 a 1986 trabajando esos temas. Y en el 86 creamos el Merani. En esa época encontramos que solo 6 de cada 100 jóvenes habían consolidado bien su pensamiento formal, hipotético, deductivo. ¿Qué pasaría si la Tierra fuera plana? ¿Qué pasaría si el tiempo marchara para atrás? ¿Qué pasaría si no hubiera injusticia, desigualdad? ¿Qué pasaría si? ¿Cuántos podían hacer análisis a partir de esas preguntas? 6 de cada 100 jóvenes. Hoy los resultados son un poco peores, pero no se pueden comparar porque nosotros no volvimos a hacer esos estudios porque ya sabemos lo que va a pasar. Estos son estudios hechos con PISA, estos son estudios hechos con Saber 11, estos son estudios con pruebas mundiales de competencias ciudadanas, pero todos nos muestran que el impacto de la escuela es bastante bajo. Esta es una tabla que yo construyo para mostrar lo que le pasa a una sociedad que hace eso. Estos son los resultados de quinto de primaria de matemáticas del 2002 al 2009. Y aquí aparece cómo le fue a los colegios públicos rurales, aquí a los públicos urbanos y aquí a los privados. ¿Qué es lo más grave, triste, desesperanzador? Que en Colombia cada día están aumentando las brechas y que los colegios privados han venido avanzando un poquito, pero los colegios rurales han sido en general abandonados. Si ustedes miran esta brecha, 35 puntos, se duplicó en este tiempo.
La brecha que hay entre privados y oficiales rurales se duplicó. Vuelvo y construyo otra tabla, y esta la hago con los resultados PISA. Esta es de noveno, esta es de quinto. En 2006 había 55 puntos de diferencia entre los oficiales rurales y los privados. En el 2018 prácticamente se había vuelto a duplicar. Ya no es 55, sino 96. Ahora, esto es antes de la pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Volvió a duplicarse. Yo he hecho esos seguimientos que pasó 2020, 2021, en múltiples noticieros ha salido que hay un freno en los procesos. Bueno, ¿qué le pasa a un país en el que las personas que van a colegios privados tienen cada vez un poco mejores resultados y los que van a los colegios rurales cada vez un poco peor? Que la educación no cumple con su función, porque ¿cuál es el papel de la educación en una sociedad? Que la gente que nace pobre no esté condenada a la pobreza, sino que si trabajan, se esfuerzan, estudian, eso tiene un nombre técnico que se llama movilidad social, puedan avanzar. Y uno lo ve. Si una persona que trabaja en la casa de uno, sus hijos estudian y logran llegar a una universidad, uno ve que los hijos cambiaron. Uno ve que esa familia cambió, se movilizó socialmente. En Colombia es el país que tiene menor movilidad social. ¿Cuánto demora una persona que ha nacido en pobreza para salir de la pobreza? 11 generaciones. ¿Y cuánto es 11 generaciones? 220 años. ¿Y cuánto es 220 años? Pues más de 2 siglos. Entonces no hay movilidad social. ¿Y por qué no hay movilidad social? Por la bajísima calidad de la educación. Esa es una tabla que yo tomo de las redes del director del Banco Mundial presentando la información y comparando los distintos países. Todos estos son los países de la OCDE y mostrando que el caso que más preocupa es el caso colombiano. Esta es otra tabla que yo construí con los resultados del año 2021, o sea, ahorita, los últimos resultados con las pruebas Saber. Las pruebas Saber caracterizan 4 niveles. Las pruebas PISA, 6 niveles. En las pruebas Saber, el nivel 3 es si los estudiantes de grado 11 entendieron los conceptos. Y el nivel 4 es si además de entenderlos, los pueden transferir, los pueden aplicar, los pueden usar en la vida cotidiana o en otras áreas. ¿Cuántos en ciencias naturales, según nuestras pruebas, entienden los conceptos después de 12 años de estudio? 1 de cada 5, el 21%. ¿Y cuántos los pueden transferir? Un poquito menos del 2%. ¿Cuántos en ciencias sociales entienden los conceptos? Lo mismo, 1 de cada 5. ¿Y cuántos los pueden transferir? Lo mismo, 2 de cada 100. Eso se puede leer así. Estos son los procesos de pensamiento. ¿Cuántos tienen bien consolidados los procesos para pensar? 2 de cada 100.
en ciencias naturales y 2 de cada 100 en ciencias sociales. ¿Y cuántos no entendieron los conceptos? Esta franja naranja. Este es el grupo. Y una cosa todavía más grave. Uno puede decir, claro, es la pandemia. ¿Se puede decir eso? No, no es la pandemia. La pandemia fue 2020 y 2021. Pero es que aquí no había pandemia en el 2019. Y aquí tampoco había pandemia. Y si ustedes miran aquí, en el 2019, esta franja naranja es peor que esta. Por lo tanto, no es la pandemia. Es un problema más serio, más estructural. Y todavía más grave. Si uno mira el 2016 y lo compara con el 2021, vamos como el cangrejo. O sea, estamos hacia atrás. ¿No está avanzando el país en calidad? No. Uno puede afirmar categóricamente. Esos son todos los resultados. Yo los tomo de la base del ICFES y los publico. Lo único que yo hago es esta grafiquita para entender, para interpretar, para explicar. Pero en realidad la situación en el país es bien grave. O sea, dicho de otra manera, el impacto de la escuela es pequeño, muy pequeño. En lectura es muy pequeño. En escritura es muy pequeño. En escritura, obviamente, los resultados son muchísimo más bajos que en lectura, porque uno en lectura va bastante adelante de lo que va en escritura. Piensen cuántos artículos ustedes han leído y cuántos han escrito, cuántos libros han leído y cuántos han escrito. No, la escritura es más compleja porque la escritura está totalmente relacionada con pensamiento, totalmente. Si uno quisiera hacer ejercicios de pensamiento, pues la escritura sería ideal. Las escuelas del futuro le van a dar más peso a la escritura que a la lectura. Pero eso todavía no es posible porque los niveles de consolidación de la lectura son muy bajos. Por ejemplo, en un país donde solo uno, un poco menos, lee de manera crítica, no es lógico pensar en el bilingüismo. El bilingüismo está totalmente por encima del nivel del país, porque obviamente uno primero lee en un idioma, en el de la mamá, en el de la cultura, y si en ese no ha aprendido, pues obviamente es un poco absurdo abordar un segundo idioma. Antes de abordar un segundo, tendría que haber consolidado el primero. ¿Se puede revertir eso? Claro. ¿Es relativamente fácil? Sí, es relativamente fácil. ¿Se sabe qué se podría hacer? Sí. Lo que pasa es que la educación en Colombia no la dirige gente que conozca del tema. No hay una política pública, no hay una política pública a largo plazo, no se han cambiado los currículos. Un estudiante ve 11 asignaturas, en grado 11 de 15 asignaturas, ¿no? Hay miles de errores y entonces el problema no se resuelve. ¿Se puede resolver? Claro, habría que hacer varios cambios, pero yo me voy a concentrar solo en uno, y es este. Bueno, para entender el cambio hay que entender la pregunta. La pregunta que a nosotros nos ha guiado es esta: ¿qué es lo básico de la educación básica? ¿Qué sería gravísimo, pero gravísimo, que en el grado 11 los estudiantes no tuvieran? Por ejemplo,
Sería gravísimo que no sepan el peso atómico del azufre. No, una tontería, saca el celular y ahí está. Sería gravísimo que no supiera la altura del Everest. No, pues obviamente son trivialidades, pero sí sería gravísimo, gravísimo. Para la democracia, que no tuviera lectura crítica. Eso sí sería. Y no la conseguimos. Y no la conseguimos porque estamos dedicados en sentido estricto a trivialidades. Y hemos abandonado lo fundamental. Entonces la pregunta que a nosotros nos ha orientado es: ¿qué es lo imprescindible que todos los estudiantes tendrían que consolidar en la educación básica? Yo personalmente creo que obviamente un estudiante que no pudiera leer de manera crítica no se debería graduar de un colegio. El problema es que entonces hoy no se graduarían el 99% de los estudiantes. Ese es el problema. Sería gravísimo que un estudiante no tuviera buen nivel de argumentación. El problema es que entonces no se graduaría el 98% de los estudiantes. Sería gravísimo que un joven no tuviera un muy buen nivel de autonomía, de empatía. Vivimos en un país muy desigual. Necesitamos gente más empática con los otros, que cuando elabore su proyecto piense también en los demás. Y eso no se trabaja en la escuela. Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo imprescindible de la educación básica? ¿Por qué la llamamos educación básica? ¿A qué deberíamos ir? Al colegio todos los niños, todas las niñas. Y la respuesta que nosotros damos es relativamente similar a la que está tomando desde el año 2020 Finlandia. En Finlandia tomaron la decisión de eliminar las asignaturas y de concentrarse en 7 competencias, las que ellos consideran las más importantes. En España, en el 2021, iniciaron una reforma, y la reforma es básicamente a qué deberían ir los niños al colegio, qué es lo imprescindible, cuáles son los contenidos, pero totalmente esencial. Cuando nosotros nos hicimos esa pregunta hace 35 años, la respuesta que dimos es: uno debería ir a 3 cosas, no más. A aprender a pensar, analizar, interpretar, argumentar, deducir, inducir, clasificar, o sea, a pensar, primera competencia. Segunda, a leer, a escribir, a escuchar, o sea, a comunicarnos con los otros. Y tercera competencia, a aprender a convivir con gente que es distinta a mí, que tiene otras ideas. ¡Qué belleza! La belleza, como nos enseñan las flores, está en la diversidad de ideas, que hay niños más simpáticos que otros, niñas más bellas que otros. Esa diversidad. Y aprender a convivir en esa diversidad. Pero para lograrlo, y ahí viene un cambio pedagógico total, todas las asignaturas tendrían que estar concentradas en estas asignaturas.
en estas competencias. Eso querría decir que el sentido de la matemática no es aprender matemáticas, sino mejorar los procesos de pensamiento. Pero eso es bien distinto. Eso implica un cambio en el sentido de la escuela. Que el papel del lenguaje no es aprender gramática, ortografía, no, aprender a comunicarnos. Y que todas las áreas, de todos los cursos, de todos los ciclos, tienen que desarrollar estas tres competencias. Y que por eso esas tres competencias son transversales. Entonces el Merani fue organizado de tal manera que el profesor de educación física se hace esta pregunta. ¿Cómo, desde la educación física, voy a favorecer la convivencia? Yo sueño el día que cuando haya torneos deportivos, por ejemplo, entre los escolares de Bogotá, y un árbitro en un torneo de fútbol pite un penalti, los jugadores de los colegios, si ese penalti fue injusto, no pateen el penalti y digan, no, es que yo no puedo ganar así. Porque para eso es la escuela. Porque el fin de la escuela es formar un mejor ser humano. Y formar un mejor ser humano es que piense mejor, que se comunique mejor y que conviva mejor. Y les voy a poner un breve texto de este profesor español que en esencia dice lo mismo, pero él lo dice de una manera mucho más bella. Pongamos este primer video. Mirándolo de esta manera, ser más listos y mejores personas, la educación debería plantearse que las asignaturas no son fines en sí mismos. El lenguaje, la matemática, la biología, sino medios a partir de los cuales yo desarrollo a la persona. Lo importante es la persona. Esto no quiere decir que se sepa menos, todo lo contrario, se tiene que saber más y mejor. Lo que quiere decir es que si la matemática es el medio que a mí me va a permitir convivir, a reconocer al otro mucho más, compartir con el otro, pues tendré que entender que establecer relaciones, jugar con las respuestas antes de escoger una de ellas, plantear distintas alternativas y ofrecer la oportunidad al otro de contrastarlas, forma parte de ese momento educativo. Además de enseñar las asignaturas a través de la vida real, hay que enseñar vida a través de las asignaturas. No es importante el concepto rectángulo, si te ha amargado la vida. Yo creo que es importante que a través del rectángulo tú seas más listo y mejor persona. Hace tiempo yo entré en un aula y les dibujé a los niños muy pequeñitos un rectángulo. Y cuando dibujo el rectángulo me dicen los niños, te faltan los ojos y la nariz y la boca. Y cantaron todos. El rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene orejas, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo callado. Y nos la enseñó Aurora, nos la enseñó Aurora. Yo callado. Yo no quise investigar con Aurora, no, yo les escuchaba atentamente. Pero mira, yo tenía dos opciones. Opción A, decirles claramente que Aurora estaba equivocada, que el rectángulo no tiene ojos. Escucha, no, y menos orejas. Es la opción A. Y además también les iba a decir que el rectángulo es una palabra que identifica una forma, que la forma es una propiedad de los objetos, que se constituyen los objetos pero no son los objetos. Qué maravilla, pero yo tengo la opción B. La opción B. Y la opción B es, el rectángulo tiene ojos, el rectángulo tiene nariz, el rectángulo es feliz. Y yo les dije, pero eso es una maravilla. Y entonces dijeron todos, ¿te gusta? Digo, claro. Digo,
A ver si me la aprendo, ¿me ayudáis? Y yo me aprendí la canción del rectángulo, que tenía ojos, que tenía las orejas, que era feliz y la cantamos todo, perfecto. Al día siguiente, yo entré en el mismo aula y les dije, oye, ¿os acordáis de la canción del... Dice, sí. Digo, oye, yo me sé otra. Dice, sí. Dice, ¿usted sabes otra? Digo, sí. Digo, oye, ¿tú quieres aprenderte mi canción? Todos dijeron que sí. ¿Sabes por qué dijeron todos que sí? Porque yo me quise aprender la suya. Por eso ellos querían aprenderse la mía. Es muy difícil a veces combinar el ser más listo y mejor persona. Es muy difícil. Porque, en definitiva, la metodología del respeto debería estar presente en cualquier metodología flexible, eficaz, activa, innovadora, que pudiera intervenir en la educación. Esto es, para mí, la educación, hacer la vida más agradable a los demás. Y espero que te la haya hecho a ti un poco más. Es bellísima esa reflexión, realmente es bellísima. La tesis que nosotros hemos sustentado es la misma. Y voy a usar una analogía, o sea, voy a hacer un argumento analógico. Una cosa es que un país crezca. El crecimiento se mide en productos. Por eso se habla del PIB, que tiene muchas trampas, porque uno puede decir, en Colombia se consume media libra de carne a la semana. Pero lo que no nos dicen es que la mitad consume una libra completa y la otra mitad no consume carne. Pero yo puedo afirmar que el PIB per cápita es media libra de carne. Eso es el crecimiento que se mide en productos. En Colombia hemos oído esta expresión. La economía va bien, pero el país va mal. Y esa es una expresión totalmente absurda, porque a uno no le interesa si hay más productos, sino lo que le interesa es si la gente vive mejor o no. A eso segundo se le llama desarrollo. A eso primero se le llama crecimiento. Hemos escuchado en los últimos 2 años en Colombia que está mejorando la economía, que hemos tenido una tasa altísima. Pero esa no es la pregunta. La pregunta no es por la economía, la pregunta es por la población. La pregunta es si la gente tiene más o menos hambre. Naciones Unidas distinguió estos dos conceptos y desde hace 50 años viene hablando del índice de desarrollo humano. Y dijo, los economistas están equivocados al darle tanto peso al crecimiento que se mide en productos. Lo que hay que hacer, dijeron ellos, es ver si la gente tiene más esperanza de vida, si la gente tiene más salud, si la gente tiene más y mejor educación, si el nivel de vida es más alto. Claro, yo no puedo conseguir esto si no hay más productos, pero tener más productos no me garantiza esto. Porque estos productos podrían estar totalmente concentrados en grupos muy pequeños de la población. La pregunta, y eso le originó un premio Nobel alternativo a este chileno Manfred Mannlich, y eso le originó un premio Nobel en economía a varios economistas como Amartya Sen, por ejemplo, fue la distinción entre crecimiento y desarrollo. La tesis que nosotros sostenemos en educación es muy parecida. La educación está concentrada en el aprendizaje. Entonces los niños van a la escuela a aprender símbolos químicos, algoritmos, gramática, ortografía, historia, geografía. Ese no es el objetivo de la educación.
Desafortunadamente, todavía en Colombia ese es el objetivo. Pero el objetivo de la educación no es que sepa más historia, geografía. El objetivo de la educación es que él piense mejor, es que él se comunique mejor, es que él conviva mejor. Y es que es distintísimo saber que Cristóbal Colón descubrió América en 1492 a aprender a leer. Es distintísimo. Porque la lectura es una caña de pescar. Puede que el muchacho no sepa cuál es el símbolo químico del cloruro de sodio, puede que no lo sepa, pero si sabe leer, va a adquirir ese y miles de contenidos más. Por eso está equivocado el sistema educativo. El sistema educativo sigue centrado en el aprendizaje. El problema es que por darle peso al aprendizaje, olvidó el desarrollo. Mafalda lo explica de una manera muy clarita cuando se pregunta si cabrá todo lo que en la escuela me van a meter en la cabeza. Y vamos con la primera competencia. ¿Qué es pensar? ¿Qué es lo que tendría uno que hacer desde el grado 0 para desarrollar el pensamiento? Y voy a mostrarles un video que hicimos hace 15 días, una maestra del Merani, pues que lleva con nosotros 31 años y que trabaja en la formación de nuestros propios maestros. ¿Cómo puede ver uno qué es el pensamiento explicado por los propios niños? Y les voy a mostrar un video en el que habla una niña del grado 0 y después del grado 1 y después del grado 2, para que ustedes vean qué es el desarrollo del pensamiento. No se le va a preguntar a la niña que cuánto es 8 por 8, que cuál es la capital de ninguna información. Lo que ustedes van a ver es cómo es que ella está poniendo en uso las ideas, cómo está clasificando. Y ustedes van a ver el desarrollo. Veamos, es un video de 10 minutos, porque lo que queremos es ver el desarrollo del pensamiento. Pongámoslo a ver. Hacia los 4 o 5 años, cuando ingresamos al colegio, los humanos tenemos un pensamiento intuitivo, es decir, sabemos el nombre de las cosas y podemos describirlas, pero no logramos explicar por qué tienen esas características. Aún no conocemos la relación que hay entre ellas, o la relación que hay entre ellas y nosotros, o entre nosotros y el mundo. Emma, muy bien. Vas a mirar esta lámina que te estamos mostrando, esta diapositiva, y nos vas a contar qué ves. Un gallo. Un gallo, y nos vas a contar cómo es el gallo, cuáles son las características del gallo. El gallo tiene como el pico un poquito corto y tiene la cola más larga que las gallinas. Y tiene las uñas más largas. Más largas. ¿Y cuántas patas tiene? 2. 2 patas. Y dinos, ¿en qué se parecen los tres? Tienen diferentes colores, que este no lo veo, el del pavo real no lo veo tan bien. Esas son diferencias, pero ¿en qué se parecen? Se parecen que este tiene el color clarito, el gris, este tiene diferentes colores que hay los... ¿Pero tú sabes qué quiere decir en qué se parecen? No. ¿No? En el nivel A, el primer paso para desarrollar el pensamiento lógico es la generalización, es decir, agrupar objetos en una clase basándonos en sus características.
En el nivel C, el estudiante consolida la proposicionalización e incluye los cuantificadores, todos, algunos y ningunos. Usando diagramas de Venn y de Euler, logra graficar las proposiciones. También puede explicar por qué una proposición es cierta o falsa. Bueno, aquí vemos en el tablero dos clases relacionadas, la clase vertebrados y la clase aves. Si vamos a tomar todos los vertebrados, mira el gráfico por favor, si vamos a mirar todos los vertebrados y los vamos a meter en el espacio de las aves sin sacarlos de su clase, ¿dónde quedarían? En el 2. ¿Y qué quedaría en el 1? Nada. ¿Y ahí qué dice en ese gráfico? Todos los vertebrados son aves. Pues ¿y eso es verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es falso? Ya que dentro de vertebrados hay otras especies como mamíferos, peces, reptiles. ¿Qué operación hiciste ahí? Inclusión total. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, la inclusión total quiere decir que, pues, por ejemplo, todos los gatos son felinos, o sea, estaría incluyendo todos los gatos dentro de los felinos. Entonces, vamos ahora a separar, a excluir todos los vertebrados de las aves. Okay. Entonces, ¿cómo hacemos para que los vertebrados no tengan nada que ver con las aves? ¿En qué espacio quedarían? En el 1. Los vertebrados. ¿Y las aves? En el 3. ¿Y en el 2 qué queda? Nada. Bien. ¿Eso es verdadero o falso? Es falso porque a pesar de que hayan más clases dentro de vertebrados, no significa que sean las únicas clases, sino que también está dentro aves. Muy bien. En el tercer gráfico, ahora vamos a tomar solo una parte de los vertebrados para incluirla, una partecita, en las aves. ¿En dónde quedaría esa partecita? En el 2. ¿Y cómo simbolizamos esa partecita? Con una X. ¿Y qué proposiciones se está diciendo ahí? Algunos vertebrados son aves. ¿Y eso es verdadero o falso? Sí, verdadero. Una de esas proposiciones, uno de esos diagramas lo puedes convertir en uno de Euler. Escoge Sí. uno y explícanos. Ok. Entonces, este sería el diagrama de Euler. Bueno, entonces, la clase mayor son vertebrados y pues la clase menor es aves. Pero como ningún vertebrado es ave aquí, entonces estaríamos excluyéndolo, o sea, poniéndolo aquí. Y en la de arriba, ¿cómo sería ese diagrama de Euler? ¿En esta? Listo, entonces sería la clase mayor es vertebrados y pues aquí dentro están las aves, pero no hay ninguna clase más porque la proposición dice que todos los vertebrados son aves. Ya. Bueno, Martina, muchas gracias. En este punto el estudiante ha dejado de lado el pensamiento intuitivo. Ya logra comparar, relacionar y agrupar cosas según sus características, cuando al principio apenas podía describirlas. También puede decir si una proposición es verdadera o falsa y justificar su respuesta. Al final de este ciclo, el estudiante puede graficar las proposiciones e incluir en su discurso los cuantificadores algunos, todos y ninguno. Esto, sumado al aumento exponencial de su vocabulario, le brinda las herramientas para empezar a comprender, a aprender y conocer los contenidos de cada disciplina a la que se acerca en las diferentes asignaturas. En realidad es
impresionante ver el desarrollo. Si ustedes ven la diferencia entre la primera niña de 5 años y la última de 7, pues uno ve el impacto de la escuela. No es que la niña de 7 sepa más, no. Es que la niña de 7 piensa mejor. Eso que hace esta niña de 7 en general no lo pueden hacer los estudiantes en Colombia de grado 11. En general. ¿Por qué? Porque no se les ha mediado el desarrollo del pensamiento. Esto se hace en la materia de pensamiento, en el área de pensamiento. Pero eso que se hace en el área de pensamiento se consolida en todas las demás áreas. Dicho de otra manera, sociales, ciencias naturales, consolidan proposiciones de ciencias naturales y de ciencias sociales. Es decir, con contenido de ciencias sociales y de ciencias naturales se ejercita esta competencia. Todavía no hay concepto. Para que haya concepto se requiere que se unan distintas proposiciones. Pero cualquiera de estos niños, con un poquito de mediación, comienza a adquirir todos los conceptos de las distintas áreas. Ya lo dije, a los 18, solo 1 de cada 5 adquiere los conceptos. Estos niños, pues básicamente todos, por el proceso de mediación. ¿Qué es lo que pasa? Que en la escuela el eje no es pensar, sino es saber. ¿Y por qué? Porque está metido en un paradigma equivocado. ¿Cuál es el paradigma? La transmisión de la información. ¿Qué se ve en historia? Todas las historias posibles. ¿Qué se ve en geografía? Todos los accidentes posibles. ¿Qué se ve en lenguaje? Todas las gramáticas posibles. ¿Es adecuada esa ruta? Es totalmente absurda. La gramática no tiene que ver con escribir mejor. La gramática no tiene que ver con escuchar mejor, con leer mejor. Esta es una competencia que se consolida. Si hay un área que no existe en Colombia de pensamiento, que le da la herramienta, y si esa herramienta se usa en las distintas asignaturas. Zuleta decía más o menos la misma idea. Lo que decía Stanislao Zuleta es que la escuela transmite datos, conocimientos, saberes, pero esos son resultados de otros procesos, de gente que hizo esos procesos. Si ustedes ven a esta última niña, la niña todas las respuestas las piensa, no es que las sepa, las piensa, las deduce. Por eso puede parafrasear espectacular y por eso puede decirlo en sus propios términos. Si ustedes ven, la mayoría de estudiantes, cuando hacen una exposición, tienen que pegarse de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Entonces repiten lo que está ahí señalado. Se equivocó la escuela, porque la escuela creyó que el objetivo era enseñarle una serie de cosas a los niños, que los niños aprendieran mucho. Ojalá toda la aritmética, ojalá todos los algoritmos, hasta algoritmos pero muy complejos. Yo, por ejemplo, siempre digo que yo en la universidad, en cálculo me fue muy bien. En cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, yo estudié economía, en realidad saqué 5 sobre 5, pero no entendí absolutamente
nada, nada. Si a mí me preguntan hoy, ¿qué es una derivada? No puedo explicar. Pero sé, vean la diferencia entre saber y entender, pero yo sé que la derivada de x al cubo es 3x a la 2. Yo sé eso, pero no lo entiendo. Yo aprendí que si me piden la derivada de x al cubo, yo tomo ese numerito que está allá arriba y lo bajo. ¿Por qué? No, ni idea. Y sé que arriba es chiquito y que al bajarlo se vuelve grande. ¿Por qué? No. El profe me decía, excelente, subiría, pero no entendía. O sea, la escuela no tiene que ver con el pensamiento. Por eso cuando se aplica una prueba de argumentación, pues solo 2 de cada 100 les va bien. Por eso cuando se aplica una prueba de lectura, pues no aprendieron a leer. ¿Dónde está el germen del problema? En el modelo pedagógico. ¿Va a cambiar? Si no hay un cambio en el modelo pedagógico, no. El fin no puede ser la transmisión de la información. La información es el medio para que uno aprenda a pensar. Pero todas las clases tienen que ser un espacio de reflexión. Todas, en todos los grupos. Todos los momentos los profes tienen que pedir que el estudiante lo diga, eso se llama parafraseo, en sus propios términos. Todo profe tiene que decirle, usted no puede leer la cartelera. Es totalmente absurdo que el profesor dicte y el estudiante anote. Nadie aprende así. Y debería estar sancionado que el profe diga, me copian del libro al cuaderno. Esos profes deberían ir a la cárcel o hacer algo porque es un total atropello. Eso no es el aprendizaje. Que vean la diferencia. Aprender no es que algo que yo no tenía me llegó. No. Aprender es que lo que yo tenía entró en tensión, en discusión con lo que llegó y cambié la idea inicial. Por eso los cursos de lectura rápida hay que prohibirlos. Son la antítesis del buen leer. Por eso los dictados de un profesor deben estar prohibidos. El profe tiene que generar momentos y espacios para que el estudiante tome nota. Pero la nota que toma el estudiante tiene que tener diálogo, lo que él entendió con lo que el profe dijo. Si no hay ese diálogo, no hay aprendizaje. Por eso en todas las evaluaciones, uno tendría que permitirle al estudiante que saque el cuaderno, que saque el libro, que dialogue con el compañero, porque eso es aprender, reelaborar la idea que yo tenía inicialmente. Toda la información que se transmite en los colegios está en la red. Si yo meto un examen de un profesor a la red, a Google, y me sale la respuesta, es porque ese examen no es para pensar, porque Google no piensa. Google es un depósito de informaciones. Por eso los profes que están metidos bajo este paradigma de transmitir información, les parece absurdo que un joven pueda sacar el libro o el cuaderno, porque como lo que ellos les dan son datos, en los libros y en los cuadernos sí están los datos. Pero si la pregunta es para pensar, yo podría sacar el libro. Nosotros desde los 5 años, el niño entrega su examen. El profe le hace observaciones, se lo devuelve. El niño saca el libro, saca el cuaderno, se reúne con un compañero y discuten, y analizan, y cambian,
o no cambian lo que ellos concluyan y vuelven a entregarlo. Pero solo la segunda entrega es la que se califica. Es decir, eso lo llamamos evaluación mediada. Eso no lo puede hacer la escuela tradicional porque la escuela tradicional está en otro modelo pedagógico. El profe sabe, eso es lo que creen, el niño no sabe, eso es lo que creen, y el profe le transmite datos. Pero no se dan cuenta de una cosa clave. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el número telefónico o cuántos números se saben, ustedes no se saben los números telefónicos. Es incluso sospechoso si uno se sabe más de 2. ¿Y quién es el tercero? ¿Y por qué? Uno teclea porque, y esto es clave de entender, la información no está en el cerebro. La información está fuera del cerebro. Lo que está en el cerebro son los procesos de pensamiento. Son los conceptos. Esos sí no están en la red. En la red está o en una USB o en un computador toda la información. Lo que se requiere son procesos de pensamiento para interpretar, para analizar, para clasificar la información. Entonces, ¿está equivocado el sistema educativo? Sí, totalmente. ¿Y no van a mejorar los resultados de Colombia? No. Y en los últimos 20 años no hemos avanzado un punto. Y nosotros sostenemos esto desde hace 30 años. Tal vez somos muy malos maestros, porque no hemos logrado que el país entienda que la ruta de transmitir información no genera desarrollos de pensamiento. No van a leer mejor, no van a argumentar mejor si no hay un cambio en el modelo pedagógico. ¿Para qué le sirve a uno, por ejemplo, saber si en los símbolos químicos? Yo solo he encontrado 2 usos. Uno, con el profe de química, para que el profe me diga, bien, aprobó, muy bien, y voto en cuaderno, porque. O 2, para llenar crucigramas. Ahí es clave. En todos los crucigramas, símbolo químico del sodio, en todos los crucigramas sale eso. Pero ¿se usa en la vida? No. Lo que se enseña en los colegios no sirve en la vida. Y lo que uno necesita en la vida no se enseña en los colegios que conocemos. Eso sí implica un cambio muy grande. Entender, como decía García Márquez, que desde la cuna hasta la tumba, el papel de la escuela es formar gente reflexiva, inconforme, que debata, que analice, no solo a nivel del pensamiento, sino también, y ahorita miramos quiénes son. El expresidente de Uruguay lo dice más bello. Él dice, bien, los depósitos de conocimiento no van a estar más dentro de nuestras cabezas, sino ahí afuera, disponibles para buscarlos por internet. Ahí va a estar toda la información, todos los datos, todo lo que ya se sabe. En otras palabras, van a estar todas las respuestas. Lo que no van a estar son todas las preguntas. ¿Esto qué cambio implica? Que todas las materias de todos los grados tendrían que consolidar esos procesos de pensamiento. Por ejemplo, en el ciclo exploratorio, la proposicionalización, el uso de cuantificador. Entonces todas las materias cambia el contenido, pero el proceso que debería consolidar básicamente es el mismo. Pero en los colegios no hay área de pensamiento
En los colegios no se sabe cuáles son los procesos de pensamiento del ciclo exploratorio. En los colegios no hay ciclo. O sea, vamos ciegos. Lo que a buena manera un buen profe, una buena profe intente hacer, pero no hay un trabajo en equipo, no. No hay un lineamiento de qué se puede hacer en este grado, no. Todas las materias, este tiene que ser un eje articulado. Estas son unas competencias. ¿Y qué sería en el ciclo siguiente? Conceptualización. Entonces tocaría ver cuáles son los conceptos principales de las ciencias naturales, cuáles son los de la matemática, cuáles son los de las ciencias sociales. Eso es lo que se hace. No, ¿por qué? Porque en primero de primaria ya se llega, Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Esos no son conceptos. Ahí están involucrados conceptos complejísimos, como 1492. Los niños, y ustedes lo saben mucho más que yo, tienen dificultad para usar hoy, ayer, mañana, pasado mañana, y llegan a clase y les dicen 1492, pues están locos los profesores. Yo he visto niños que en clase de primero de primaria le preguntan a la profe, perdón profe, ¿y usted lo conoció? Y la profe se pone bravísima porque la profe oye otra proposición. La profe oye, usted cómo es de vieja, pero no. El niño está preguntando porque tiene dificultad para entender qué es ayer, mañana, qué es 1492. ¿Cuántos años se demora un niño para entender qué es 1492? 15. Antes de los 15 años es totalmente imposible entender, porque eso implica que es una época, que es una era, que es un periodo. ¿Cómo así que 1492 desde qué? Ah, no, es de la era cristiana. ¿Pero qué quiere decir una era cristiana? O sea, ¿en los países musulmanes están en otro año? Sí. ¿Cómo así? Para entender esas preguntas, uno va a Malasia y dice año 5425, no están en el 2022, porque esa es una convención. Todas esas reflexiones que les acabo de hacer, sin esas no se entiende que es 1492, entonces pierde el tiempo la profe. Por eso en segundo toca volver a contar lo mismo, y en tercero también. Y nunca lo entendieron. Segunda competencia, leer. Ya lo dije, 1 de cada 100 lo logra. Este video sí dura 1 minuto y no es muy bueno porque lo tomé en la red, pero es una hermosura de uno de los mejores maestros que yo haya visto en la vida, que es Carl Sagan. Él era profesor de tercero de primaria, 1 mes al año, y eso se le ve por la claridad con la que expone, por cómo conceptos tan complejos como el de la Vía Láctea, uno lo entiende. Y aquí reflexiona qué es un libro. Tienen que estar muy pendientes porque son menos de 1 minuto. What an astonishing thing a book is. It's a flat object made from a tree with flexible parts on which are imprinted lots of funny dark squiggles. But one glance at it and you're inside the mind of another person. Maybe somebody dead for thousands of years. Across the millennia, an author is speaking clearly and silently, inside your head, directly to you. Writing is perhaps the greatest of human inventions, binding together people who never knew each other, citizens of distant epochs. Books
break the shackles of time. A book is proof that humans are capable of working magic. And this room is filled with magic. En realidad es impresionante lo que hace un libro. Hay una manera para hablar con los muertos y no es la tabla Ouija. En realidad la única que conocemos es esta, es la lectura. Porque cuando uno lee a Newton, a Platón, a Galileo, a Copérnico, pues están mis ideas y las ideas de él, mis actitudes y las actitudes de él. En realidad es un diálogo. Lo impactante, como dice Carl Sagan, es que es magia. Poder uno dialogar con Platón hoy en la tarde, sentarse uno a ver él qué cree, qué piensa de la democracia. Decía, por ejemplo, Sócrates, si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿qué pasaría si el pueblo no tiene un buen nivel educativo para elegir? Y esa frase de hace 25 siglos, pues es vigente a una semana de las elecciones. En el fondo es la misma el día. El libro rompe la barrera del tiempo, rompe la barrera del idioma, rompe la barrera del espacio. Es magia pura, sobre todo porque le permite a uno dialogar con los que han configurado la historia humana, los que han abierto el terreno a la ciencia, a las ideas políticas, a las propuestas económicas. Pues ellos fueron los que escribieron los libros. Los libros son, hasta donde conoce la historia humana, el mejor medio que existe para uno pensar. Yo 1000 veces me he hecho esta pregunta: ¿cuántas de las ideas que yo digo son mías? ¿Y cuántas las leí? Y mi respuesta es que tal vez un 99% las leí. Pero con ese 1% yo he podido escribir 17 libros, porque entran en diálogo mis ideas, mis experiencias y las lecturas. Claro, la ventaja que uno tiene en un colegio como el Merani es que uno tiene una idea de qué es el pensamiento, la pone en práctica, le hace seguimiento, la revisa, la cambia, vuelve a pensarla y vuelve y la lleva a la práctica. Entonces cada vez las ideas no son solo ideas, son praxis, son ideas llenas de práctica. Para mí explicar qué es el pensamiento es facilísimo después de ver estos niños que uno queda totalmente impactado. O sea, uno dice, pero ¿cómo un niño? Estos niños estuvieron en pandemia. Estos niños, los 2 años anteriores, una buena parte de ellos estuvieron en sus casas. ¿Qué encontramos nosotros? No se frena el desarrollo del pensamiento. No se frenó el desarrollo de la lectura, pero sí se frenó la socialización, el equilibrio emocional. Ese sí fue complejo. Pero el pensamiento, aplicamos pruebas antes, porque todos los años lo hacemos, ahora, y el avance fue, es que ustedes las ven, esta niña, Martina, que está explicando, duró 2 años en su casa, pero con profesores de pensamiento de manera virtual. Lo mismo puede consolidarse la lectura si hay un profe de lenguaje, ¿no?
no hay nada que hacer. Si no hay un trabajo del profe de sociales, de matemáticas, de educación física, para consolidar la lectura, pues no va a haber consolidación de la lectura en los estudiantes. Si el profe de matemáticas no entiende que una parte clave de su trabajo es la lectura, el profe de matemáticas, cuando ve una serie, cuando ve una gráfica, está leyendo el estudiante. Cuando el estudiante tiene que pensar qué curva construir, está escribiendo. Si uno no entiende que todos los profes de todas las áreas y de todos los ciclos tienen que consolidar unas poquiticas competencias, no hay nada que hacer. ¿Así funciona el sistema educativo colombiano? No, es un fracaso. Cada profe trabaja una cosa distinta. Eso no tiene sentido. Yo estuve trabajando con el equipo de la Candelaria y el equipo del TEC de Cali durante 2 meses. Y ellos me decían, queremos llevar a las aulas de clase lo que hemos hecho nosotros. Ellos hicieron un aporte a la historia humana con una manera de escribir las obras que se conoce con el nombre de creación colectiva. Eso es propio de Colombia, eso no existe en el mundo. Y yo les decía, vean, imagínense que nosotros en los salones de clase fueran escenarios y que cada actor actuara en un cubículo encerrado y que el público tuviera que entender la obra. Así es el sistema educativo. El profesor de matemáticas lo que hace no tiene nada que ver con lo que hace el de educación física. Es absurdo lo que estamos haciendo en educación porque es como si 5 personas remáramos para lados distintos, pues la lancha se voltea. Eso es lo que pasa. Si 5 personas empujamos un carro para lados distintos, pues el carro no anda. Eso es lo que le pasa al sistema educativo colombiano. No hay un trabajo en competencias transversales. ¿Tienen que ser las 3 que nosotros hemos caracterizado? No, pueden ser otras. Nosotros pues llevamos mucho tiempo pensando hasta que hemos propuesto pensamiento, primera competencia transversal, segunda, comunicación. Entonces el profe de educación física, cuando hay un mundial de fútbol, debe ver los partidos, pues claro, pero para leer las tácticas, para leer las estrategias, para entender por qué a veces entra Falcao y a veces no. Eso es lectura. Y la tercera, probablemente en la que estamos peor en Colombia, la convivencia. Zuleta también lo decía. Cuando nosotros creamos el Merani, teníamos la duda de ponerle el nombre de Estanislao Zuleta o de Alberto Merani, porque nos identificamos mucho con su visión. Él tuvo una gran ventaja, que no fue al colegio. Que en el grado 9 el papá dijo, lo saco del colegio. Y por eso es tal vez el filósofo más creativo de toda la historia en Colombia. Como no estuvo en la escuela, aprendió fue leyendo. Es absurdo que sea mejor no ir a la escuela que ir a la escuela, pero tal es la escuela que hemos construido, tan confundida está, que desde el punto de vista del pensamiento y de la lectura no hay una diferencia entre ir o no ir. En este tema sí la habría. Los niños en la pandemia no extrañaban las clases de cálculo, no.
ni las de biología, no. Extrañaban botarse en el pasto, extrañaban ver a su amiga, extrañaban un partido de fútbol, extrañaban un amigo, un debate. Lo que les hizo enorme falta fue la socialización, la vida social, comunicativa, emocional. Decía Zuleta que una sociedad mejor no es la que no tenga conflictos, sino la que no los sabe resolver, como Colombia, donde hay un conflicto entre dos carros y uno saca una cruceta y el otro un revólver, donde el día con mayor número de homicidios es el Día de la Madre, donde la mayoría de los asesinatos son producidos por alguien que conocía, el victimario conocía a la víctima, donde la mitad de los niños son golpeados por sus padres, con una plancha, con el cable de la plancha. Yo fui profe de un colegio público cuando empezó mi carrera y todavía tengo grabado que 2 niños no pudieron escribir durante un buen tiempo porque la mamá les decía: ponga la mano que yo le voy a cerrar la puerta porque usted me quitó una cosa que usted no podía hacerlo. El 52% de los padres trata así a sus hijos. Por eso, ahora que se cerraron los colegios, pues los niños llegaron muy mal. Les faltó, fue mediación. Fueron mediados por padres que los golpeaban y por la calle, por las mafias de las calles, por los ladrones, los vendedores de droga, porque estuvieron o en su casa o en la calle. Entonces, la idea de partida es que siempre vamos a tener conflictos. El problema no está en el conflicto, el problema está en cómo tramitamos los conflictos. Pero sí es muy triste que cuando uno va caminando y ha muerto una persona, una frase en Colombia muy común es: por algo lo mataron. ¿Quién sabe en qué andaba? Y esa expresión convalida a los asesinos. Y esa expresión es una connaturalización con la muerte, que es lo que le ha pasado al país. La mayoría de muertos en el fondo es por altísimos niveles de intolerancia. Yo les decía que el día de mayor muerte es el Día de la Madre. Muchos asesinatos se presentan en reuniones sociales, deportivas, en un partido de fútbol. Creen que hubo trampa del árbitro, creen que el otro jugador me pegó de manera intencional y a la salida termina en una tragedia, porque no hay tejido social. Lo tomé y lo moví en redes. Es un dibujo de una niña de Eslovenia de 13 años que dice así ella. Ganó un concurso con este dibujo. Las personas se tejen entre sí. Si una persona se suelta, el resto se cae. Todos estamos conectados con nuestro planeta y entre nosotros, pero lamentablemente somos poco conscientes de eso. Es bellísima la expresión, que si una persona se suelta, el resto se cae. Ese es el tejido social. Y recuerdo una frase que les dije al inicio, cuando le preguntan: ¿en cuántas personas confían? En 4. ¿Y qué quiere decir en 4? Que muchas de estas personas ya se soltaron, que no tenemos esto, que no tenemos en Colombia tejido. Piaget le preguntaban. Piaget vivió en la Primera, en la Segunda Guerra y en
en medio de las dos guerras, escribió este ensayo. ¿Es posible una educación para la paz? Y él dice que sí, pero que hay una condición. Básicamente, escuchar al otro. Básicamente, entender que el otro tiene o puede tener ideas, sentimientos distintos a los que yo tengo, que cada uno, sin abandonar su punto de vista y sin tratar de suprimir sus creencias y sus sentimientos que hacen de él un hombre de carne y hueso, apegado a una porción delimitada y viva del universo, aprenda a situarse en el conjunto de los otros hombres. ¿Qué puede hacer la escuela para modificar eso? Mil cosas, por tiempo. Tenemos que ayudar a un cambio cultural donde no todo vale, donde no puedo pasar por encima del otro. Tenemos que transformar las instituciones. Los maestros somos expertos en hablar de democracia, pero las escuelas no son espacios democráticos. Hasta hace muy poquito se le prohibía a las personas ir con el pelo pintado. A mí me hubieran sacado por pintármelo de blanco, por ejemplo. Hasta hace muy poquito las mujeres que quedaban embarazadas eran expulsadas de los colegios, violando la Constitución Nacional. Hasta hace muy poquito, una persona homosexual era retirada de los colegios. No son espacios democráticos lo que hemos construido, son espacios profundamente autoritarios. Necesitamos profundos cambios curriculares y necesitamos muchos cambios extracurriculares. Por ejemplo, les menciono 2 ejemplos. Un día al año en el Merami, cada niño escribe a un grupo de compañeros un mensaje afectivo. Se llama el Día del Afecto, se llama la Jornada del Afecto. La jornada dura más o menos un mes. En una comunidad más o menos pequeña, ya no tanto, 900 estudiantes. En el año 2020, en plena pandemia, circularon, oigan bien, 100.000 corazones, 100.000. Eso quiere decir que cada niño escribió muchísimo, que cada profe escribió muchísimo, que los padres que quisieron escribieron muchísimo, 100.000 corazones. ¿Qué efecto tiene eso? Sensibiliza a las personas. Yo recuerdo hace unos 6, 7 años, un niño, porque eso se les entregan en una bolsita, que llegó a mi oficina y me dijo: Julián, yo creí que a mí nadie me quería, pero ya sé que hay 7 compañeros y 4 profesores que sí me quieren. Ese niño, que era de los más agresivos que yo haya visto, porque era a las patadas las relaciones de él, cambió. Porque el día que uno sabe que a uno lo quieren, uno es distinto. Es que la vida fundamentalmente es eso: amar a alguien, sentirse querido, tener un proyecto. Fundamentalmente es eso. Y la escuela debería apuntar a que todo el mundo construya un proyecto en su escuela. El Día del Afecto cambia el clima de la institución, pero dura un mes. Entonces, ¿qué pasa? La semana anterior, los niños convencen a los profes que no haya clase porque quieren escribir sus mensajes. ¿Vale la pena suspender clases para escribir mensajes? No hay la más mínima duda. Pues claro, es que de eso se trata la escuela. Esto es un cartel hecho por estudiantes del grado 11 que ellos ya solo llevamos 4 meses, ya han tenido el colegio 2 días. Les entregamos el colegio a ellos y ellos nombran rector, coordinador,
profesor encargado de cada ciclo, ellos deciden todo. Este día fue pues sobre temáticas ambientales, hicieron esta gráfica, este dibujo, lo circular. Pero ¿qué es lo impactante? Si un estudiante de grado 11 queda a cargo de los estudiantes de 5 años, cambian las relaciones en ese colegio, por completo, por completo. Prácticamente desaparece el bullying, porque el día que ese muchacho de 11 esté en una fila y vea que a alguien se le quiere colar a los niños de 5, que él fue su profe, ese muchacho no los deja. Se modifican las relaciones de los menores con los mayores y de los mayores con los menores. Lo hacemos también de otra manera. Todos los niños cuando llegan al colegio tienen un hermano mayor. La institución le nombra un tutor de grado 11. El día que se gradúan los de 11, lloran todos los niños chiquitos. Se les va a su hermano del colegio. Pero ¿qué es lo impactante? Eso modifica el bullying. Eso modifica el clima. Y la variable más importante de la calidad es el clima. Pongo el último video. Este dura 1 minuto. Lo tomé de las redes de un equipo de fútbol español. Creo que es del Atlético de Madrid. Pero a mí me interesa es cómo puede uno disminuir el bullying en los colegios. Pongamos. El pringao. Hola. Hola. ¿Me puedo sentar aquí contigo? Sí. ¿Cómo te llamas? Leo. ¿Y tú? Adrián. ¿Cuántos años tienes? There's no loneliness. Everyday hero. Happiness is in your head. Los estudios de Enrique Chaus en la Universidad de los Andes muestran que el 86% de los casos de bullying se suspenden si el grupo interviene, como en este caso. Inmediato. Pero no empoderamos a los jóvenes, no creamos mesas de diálogo. En todos los cursos debería haber comisionados éticos, en todos los colegios, para los profes, para los trabajadores. O sea, es muy fácil cambiar la escuela, pero se requiere entender dónde están los problemas. Así como para consolidar el pensamiento es necesario que todas las áreas se focalicen no en el aprendizaje, sino que usen la matemática para desarrollar el pensamiento. Usen la historia para desarrollar el pensamiento. Así como para consolidar la lectura se requiere que todas las áreas, que esta no sea una tarea del profe de lenguaje, lo mismo a nivel de la convivencia. Todos los profes en el Merani, estas son 3 áreas transversales. O sea, hay materia de pensamiento, sí. Materia de lectura, sí. Hay materia de lectura crítica en el grado 9. Pero antes hay lectura contextual. Pero antes hay macroproposiciones. Pero no es solo responsabilidad del profe de comunicativas.
Eso que hace el profe de comunicativas, lo hacen los demás profes con contenidos de sus áreas, pues lo mismo pasa acá. Hay un área de comprensiones humanas para aprender a conocernos, quiénes somos, para aprender a comprender a los otros, comprensión de los otros. Hay materias, expresión valorativa para niños de 5 años, cómo hace tu mamá cuando te va a regañar. Hay materias a los 11, 14 años. Por ejemplo, autobiografía. ¿Tú quién eres? ¿Por qué eres quien eres? ¿Por qué te enamoraste de quien te enamoraste? ¿Por qué vas a estudiar lo que vas a estudiar? Y culmina con una materia, proyecto de vida. Pero eso que se hace en esa área, lo tienen que hacer los profes de todas las áreas. El año pasado, por ejemplo, el seminario de profes fue ¿cómo puede un profe de matemáticas favorecer la flexibilidad? Que nos enfrentemos a cosas inciertas. Yo el único lugar en la vida donde he escuchado encuentre la solución es en las clases en mi colegio en matemáticas, porque nunca en la vida hay una solución, nunca. Siempre, siempre, ante cualquier problema hay 20 soluciones. Solo en matemáticas se les ocurrió a los profes que había una solución y que la tarea para poder sacar el 5 sobre 5 era encontrar esa solución. Entonces necesitamos que en educación física se vuelvan más resilientes, más flexibles, mejor comunicación. Si hiciéramos esto, bueno, habría un impacto muy alto. Si fortaleciéramos la confianza, la empatía, la tolerancia, eso sin duda, pues reconstruiríamos el tejido social que hoy hemos destruido. Por eso yo termino con este texto. Es un texto que yo encontré en redes hace muchos años, unos 10 años más o menos, y que me impactó mucho por muchos motivos. Uno, porque era de una persona que había vivido en un campo de concentración. Dos, esta persona en Brasil ya tiene más de 100 años, tiene un centro para favorecer la tolerancia. Es una historiadora brasilera y tiene, como yo también tengo, muchísimas dudas sobre la educación, pero muchísimas. Y dice así el texto de ella: soy una sobreviviente de un campo de concentración. Mis ojos vieron lo que ningún ser humano debería testimoniar. Cámaras de gas construidas por ingenieros ilustres, niños envenenados por médicos altamente especializados, recién nacidos asesinados por enfermeras diplomadas, mujeres y bebés quemados por personas formadas en colegios, en escuelas, en liceos y en universidades. Todos los que produjeron esas matanzas habían ido a los colegios, habían ido a las universidades. Eso es muy impactante. Por eso, querido profesor, tengo serias dudas acerca de la educación y le ruego, ayude a sus estudiantes a volverse humanos. Su esfuerzo, profesor, nunca debe producir monstruos eruditos y cultos, psicópatas y Eichmann educados. Leer y escribir son importantes solamente si están al servicio de hacer a nuestros jóvenes seres más humanos. Anita Novinsky. Muchas gracias, muy amables.